he hecho examen en mi vida para decirle al Señor, ayúdame a pasar día con día el examen. Y con esto lo que quiero decirle es que cada uno de nosotros necesitamos hacernos una autoevaluación de ver cómo estamos y para dónde vamos. Vuelvo al punto. Esto me lo he aplicado a mí mismo y luego se lo predico a usted. Porque cuando hablamos nosotros de limpieza espiritual, que es el tema de hoy, cuando hablamos de limpieza espiritual es porque hay un llamado urgente de parte de Dios hacia la iglesia en estos tiempos. Pero lo primero que tengo que decirte es lo siguiente: el evangelio de Dios es para salvación, es para amor, no para condenación. Afiance esto en su corazón. El evangelio, la palabra de Dios, no es para condenación, sino para salvación, porque la esencia del amor y la perfección del amor es Cristo Jesús. Si usted y yo tenemos claro de que el Señor nos ha salvado y nos ama con amor eterno, eso es suficiente para seguir caminando. Quiero enfatizar eso nuevamente. El evangelio es para salvación, para amor y nunca para condenación. Sin embargo, Dios nos está llamando a cuentas porque hay un proceso satánico que se llama iniquidad, que se está filtrando sigilosamente en las iglesias para hacer de la iglesia una iglesia fría, apática, errática y una iglesia sin fundamento, de tal manera que haya permisividad en algunas cosas y se vuelva una iglesia liberal. Cuando hablamos de una iglesia liberal, es la iglesia que hace las cosas a conveniencia o la que hace las cosas porque cree que es el mejor camino. Pero una iglesia guiada por el Espíritu Santo siempre va a basar el conocimiento y el fundamento en lo que dice la Biblia. ¿Por qué hablo de la iglesia liberal? Porque hoy en día hay mucho activismo y poco compromiso. Hay mucha luz, mucho show y pocos penitentes rendidos a los pies de Cristo. Hoy pareciera que hay iglesias al gusto, ¿verdad? Yo voy a esta iglesia porque en esta iglesia no se meten conmigo y eso es lo que yo quiero. Yo voy a esta otra porque esta tiene un montón de luces y me gusta más. Yo voy a esta otra porque, qué sé yo, me gusta más cómo cantan, me gusta más cómo predican. Y la iglesia pareciera que anda escogiendo la iglesia a su gusto. Me pongo a pensar, ¿será esto iglesia? ¿Será iglesia a ver cuántos likes obtenemos? Hoy pareciera ser que hay una competencia, es decir, mientras más likes, mientras más seguidores tengan nuestra iglesia es mejor. Y queremos vender una imagen de una iglesia fabulosa cuando realmente lo que Dios quiere buscar en usted y en mí no es una iglesia que dé a conocer lo que hace, sino lo que es. Es decir, que se base en el carácter de Cristo. Eso es lo más importante en usted y en mí, que el carácter de Cristo sea impregnado y reflejado en otros. No es como cante o como toque, porque lo decía en la mañana. Hay personas que cantan el triple mejor que uno y hacen las cosas mejor que uno, pero eso no es lo que Dios busca. Aunque es importante pulir el don, prepararse y capacitarse, lo que Dios busca es el corazón. Lo que Dios busca es preparar el carácter de la iglesia, volver a los principios de la iglesia. Y como quiero adelantárselo, en el mes de julio, si Dios nos da vida, queremos llevar una serie llamada Volvamos a ser iglesia. Volvamos a ser iglesia significa volver a los principios espirituales que muchas veces se han tergiversado por vientos de doctrina. ¿Por qué? Porque hay iglesias que dicen esto predicamos porque esto creemos y empiezan a hacer una separación de la verdadera doctrina con una doctrina inventada. Y para nadie es un secreto las doctrinas que se andan inventando medio mundo hoy, ¿verdad? La teología de esto, la teología de lo otro, y lo que Dios busca es un carácter. Yo no estoy interesado en cuántos likes tenga yo en las redes sociales. Lo que estoy interesado es que la gente que reciba la palabra reciba un mensaje cristocéntrico. Quiero también decirle que tenemos que aprovechar el tiempo y escuchar la palabra mientras podamos escucharla. ¿Por qué Dios nos está llamando a una limpieza espiritual? Porque el jueves yo decía lo siguiente, los que estuvieron el jueves o escucharon de la palabra: leamos la Biblia mientras tengamos Biblia. Y esto es importante, que quiero que usted lo aprenda. Las traducciones que tenemos hoy en día están siendo cambiadas para favorecer a ciertos grupos.
para favorecer personas. Y yo puse un ejemplo en la mañana de David y Jonatán. Esto es una introducción. Acuérdese usted que David y Jonatán hicieron un pacto de amor, de amistad. ¿Sí se acuerda? David y Jonatán unieron sus vidas para protegerse el uno al otro, pero como amigos, como hermanos. Y se ha tergiversado este versículo y grupos están diciendo que esto, la Biblia dice que se refiere a una relación homosexual. Y no es cierto. Ojo lo que estoy diciendo. Otros grupos ponen al Espíritu Santo como una fuerza activa, cuando realmente es la tercera persona de la Trinidad. Y muchos versículos están cambiando a conveniencia para adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas ideologías. Y la Biblia no cambia, la Biblia es una sola. Por eso leamos la Biblia mientras podamos leerla. Congreguémonos mientras podamos congregarnos. Aquí lo tenemos muy fácil todo. Venezuela. ¿Sabe qué se dice de Venezuela? Hay grupos que llegan, o personas a iglesias, no a escuchar un mensaje, sino a escuchar qué dice el pastor. Y si lo que dice el pastor está en contra del gobierno, puede mandar a cerrar la iglesia. Pero en Costa Rica la tenemos muy fácil. Yo digo, congreguémonos mientras podamos congregarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos hace un llamado a la limpieza espiritual, a vernos a sí mismo, a ver qué estamos haciendo y para dónde vamos. A mí me preocupa, hermano, ¿qué es ser iglesia? Ser iglesia no es montar un show. Ser iglesia es estar arrepentidos en el altar. Ser iglesia es pedir al Señor perdón por los pecados y volver al primer amor, volver a esos principios que Dios un día instauró en el corazón. ¿Sabe qué me preocupa? Me preocupa una iglesia dormida mientras el enemigo está haciendo estragos en el mundo. Porque la iniquidad, ese proceso engañoso, satánico, no solamente está afectando a la iglesia. ¿Sabe qué está afectando? Lo moral, lo político, lo económico, lo social. Ese misterio de la iniquidad, que es un proceso satánico, ahorita lo vamos a desglosar, está atacando el mundo entero. Y veo una iglesia dormida, veo una iglesia distraída, veo una iglesia a veces en el pecado y no nos damos cuenta que Él está a las puertas, el Señor, y viene por una iglesia, uno, sin mancha y sin arruga, y viene por una iglesia que esté predicando a Cristo. Pero me encuentro una iglesia dormida y a veces pasamos por alto muchas veces lo que está sucediendo a nivel de los gobiernos en la Asamblea Legislativa. Como todos sabemos, en cada país hay una Asamblea Legislativa donde se aprueban leyes, donde van proyectos. Y aquí en Costa Rica hay proyectos de ley que están volviendo a revivir, que habían estado debajo de la mesa. ¿Y sabe qué me preocupa? Proyectos como estos, que quieren traer a la mesa un proyecto de la conversión sexual, donde un líder, un ministro no puede inducir a una persona en su identidad de género para ayudarla, porque puede ser ofensivo. ¿Me doy a entender? Decir que el día de mañana a mí como pastor me van a decir, no hable sobre eso porque hay una ley que lo prohíbe, porque usted no puede inducir a nadie a corregirlo en su identidad, sino que él decide o ella decide. Y esos proyectos están aquí en Costa Rica y veo una iglesia dormida. Entonces yo pregunto, ¿qué está pasando? Ser iglesia no es cuántos likes tengo en Facebook. Ser iglesia es estar orando verdaderamente por lo que está sucediendo. Examinarme a mí mismo y decir, Señor, límpiame, purifícame. Necesito estar despierto, activo espiritualmente hablando. Hay países donde se está discutiendo eliminar en Facebook mensajes cristianos donde le digan a la gente, te vamos a ayudar, Cristo te puede restaurar, porque dice que es ofensivo para ciertos grupos. Escuche lo que le voy a decir. ¿Y qué pasaría si el día de mañana nos prohíben eso en Facebook? Entonces, ¿qué pasa a los que están muy acomodados en sus hogares viendo Facebook? Llegará el tiempo entonces de congregarnos como tiene que ser. ¿Y qué pasaría aún más si las iglesias dicen, no más se congreguen? ¿Qué pasaría? Llegaría el tiempo de empezar a clamar verdaderamente como lo hay que hacer en cada hogar. Y usted me pregunta, pastor, ¿a qué quiere llegar? Lo que quiero llegar es que hay una limpieza espiritual que Dios nos está demandando. Hay un llamado del cielo urgente para usted y para mí. ¿Dónde está usted? ¿A dónde está llevando a su generación? Qué bueno que usted ama a sus hijos, pero no solamente ámelos, sino instrúyalos por el amor que les tiene.
Porque en la escuela, universidad y en el colegio les van a vender ideas contrarias a la palabra de Dios. Y desde ya, papá y mamá tienen que decir, este es el camino correcto. Poner bases espirituales, aunque nos digan retrógradas, aunque nos digan, se burlen de nosotros los cristianitos. Pues eso es persecución. Bienaventurados cuando por causa de mí os vituperen y los persigan. Ya se está dando eso. Pero el llamado que quiero hacer es a un despertar espiritual, no una iglesia pasiva y pretender que solamente con venir a la iglesia eso es todo. La iglesia es nuestro culto racional, pero una vez que salimos de la iglesia tenemos que dar testimonio, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar activos espiritualmente hablando. Usted trabaja, usted estudia, sí, pero tenga presente a Dios. Usted tiene emprendimiento, sí, tenga presente a Dios. Usted tiene metas, anhelos, proyectos, tenga presente a Dios. Porque repito, el misterio de la iniquidad se está propagando en lo político, económico, social, moral, familiar y en lo religioso. Y veo una iglesia dormida donde no sabe para dónde va. El llamado urgente para esta generación, para usted y para mí, es que Dios limpie a lo interno las cosas que estamos fallando, porque el misterio de la iniquidad es la operación satánica implantada sobre la tierra. Ojo, escuche esto con los oídos espirituales. Para promover en el hombre y en la mujer, principalmente en los hijos de la fe, los hijos de Dios, una actitud de levantarse en contra de su hermano y en contra de todo aquello que le sugiere autoridad. El misterio de la iniquidad, al meterse en lo político, da a entender que desde lo político, desde los gobiernos, de los tres poderes de la república, el enemigo quiere gobernar a través de leyes. Por eso le digo que abramos nuestros ojos en lo político, social, económico. El poder ejecutivo en cada país desempeña un papel importante. Y si los señores o señoras que están al frente del poder ejecutivo son personas que no creen en Dios, son personas con otras creencias, sigilosamente van a querer infiltrar aquellas cosas que están en contra de Dios. Vuelvo al punto. Entonces, ¿qué pasaría si el día de mañana se levanta ese proyecto, se aprueba ese proyecto de ley? Entonces no podemos ayudar a alguien que tenga alguna una diferencia en cuanto a su identidad de género, porque van a decir que de acuerdo a la ley es prohibido. Entonces yo me pregunto, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿A dónde estamos nosotros? ¿Hacia dónde vamos? Démonos cuenta que la liberalidad se ha infiltrado en la iglesia, y eso es el misterio de la iniquidad. Cuando hablo de liberalidad, hablo de ya no es sacar al mundo a la iglesia, sino meter el mundo en la iglesia. Y usted puede hacerse un examen usted mismo. ¿Cuál es su nivel? ¿Cuál es el nivel que Dios quiere en usted? No hablo de religiosidad, no hablo de fanatismo, hablo de convicción. De usted defender lo que usted cree, la sana doctrina, los principios, los valores, que usted instruya a sus hijos. Hijos, esta es la verdad, porque allá te van a decir otra que no es la correcta. Te van a decir una verdad disfrazada de mentira. Entonces ese proceso engañoso está infiltrándose en la iglesia para afectar la obra de Dios, para traer inmundicia, metiendo el mundo en la iglesia, utilizando distractores y desviar a los hijos de Dios de la sincera fidelidad a Cristo. Y vamos a empezar a leer la palabra, 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 3. Leemos de la pantalla, usted lo anota, 2 Corintios 11:3, el apóstol Pablo a los Corintios diciendo: yo me temo, tengo temor de que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué hablaba el apóstol Pablo a los Corintios? Porque se dio cuenta de una iglesia que estaba enredada en asuntos de la vida, que estaba enredada en el pecado, que estaba enredada en discusiones huecas, baratas. Una iglesia que estaba distraída, la iglesia de Corintio, y Pablo vino a poner orden en el nombre del Señor y les decía: ustedes se están desviando, sus sentidos están yéndose a las cosas del mundo y nos estamos desviando de la sana doctrina. Dios hace un llamado a la iglesia. Dios hace un llamado a que el pueblo de Dios destruya envidias, celos, murmuración, chisme, crítica. ¿Por qué digo esto? Porque mientras la iglesia está distraída en pecados, el enemigo está haciendo estragos en el mundo.
La iglesia pareciera que está dormida, no se está dando cuenta que está pasando a nivel país. Y es hora de despertar y decir, yo como hijo de Dios tengo que levantarme. Esto no significa que usted tenga que tener 40, 50 años en el ministerio o sea cristiano. Significa que usted y yo desarrollemos carácter. Y cuando hablo de carácter es firmeza, entereza de carácter para decirle sí a Dios y empezar a reprender las obras infructuosas de la carne, empezando por mi vida, empezando por mi casa y afectando mi nación. Le voy a decir algo, hermano. Si la iglesia duerme, el enemigo hace estragos. Pero sabe el enemigo que una iglesia despierta se convierte en una amenaza para él, porque le estaremos arrebatando las almas al enemigo, le estaremos afectando con la gloria de Dios al enemigo en el mundo. De hecho, la Biblia nos enseña en 2 Corintios 4:4. Podemos leerlo, anótelo, pero léalo en la pantalla. ¿Qué dice 2 Corintios 4:4 acerca de que está cegada la humanidad? Porque el enemigo la tiene cegada. El Dios de este siglo, nótese que dice Dios con D minúscula, refiriéndose a Satanás. El Dios de este siglo, ¿cuál siglo? Este siglo XXI. Este siglo XXI es una guerra de ideologías. Este siglo XXI es una guerra por todo lado. Este siglo XXI están adoctrinando a la niñez, a la juventud, con cosas que están fuera de la palabra. Y quiero decirle algo importante: aunque se aprueben proyectos de ley, no todo lo que está en la ley es moral. Es que es muy fácil ser cristiano en la iglesia, pero ser cristiano afuera. Es más, ¿qué pasaría si llegara alguna televisora y te entrevistara? ¿Qué piensa usted de eso? Probablemente lo que usted y yo digamos nos pueda costar muchas cosas. Pero de ahí es la valentía que Dios quiere en nosotros. Entonces dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. 2 Corintios 4:4 dice, ¿para qué? Para que la luz de Cristo no resplandezca, para que el evangelio no resplandezca, para que Dios no pueda darse a conocer a la humanidad. Ahí lo dice claramente. El Dios de este siglo cegó, puso ciego el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que Cristo no sea reflejado. Y esa gloria que Dios quiere traer a la humanidad es la gloria que el enemigo está robando a la iglesia. Iglesia, ha llegado el tiempo de despertar. Quiero decirle también lo siguiente. Para el mes de junio, este mes que estamos en junio, vamos a tener una vigilia el 30, para ser exacto, el 30 de este mes, que cae un viernes. Agéndelo como parte importante en su agenda. Yo sé que tiene muchos compromisos, pero agéndelo. ¿Por qué? Porque queremos levantar un clamor como iglesia, humillarnos, buscar al Señor, porque el próximo semestre será determinante para usted y para mí. Hablo a la iglesia, hablo a los servidores. Este mes de junio es un tiempo de preparación, de limpieza espiritual, pero a partir de julio, los próximos 6 meses, queremos una mayor activación en los dones. Ya no queremos gente sentada viendo lo que pasa, queremos que usted sea protagonista en la obra de Dios. Queremos que usted active lo que Dios ya le dio. Aquí no se trata si fallaste, si pecaste o qué. Aquí se trata de que Dios te dice, yo te limpio, yo te amo, levántate. No hay tiempo que perder, porque sabe, hermano, hay gente que está siendo exitosa donde Dios no lo ha llamado. He visto cristianos que dicen, estoy bien así, tengo un buen puesto, estoy ganando buen dinero. Y yo pregunto, sí, está ganando buen dinero, pero resulta que Dios te llamó y el ministerio lo enterraste. Y de ello daremos cuenta a Dios. Para mí fuera muy fácil decir, yo ya no voy a ser pastor, voy a dedicarme a mi carrera, voy a dedicarme a mi profesión, pero mi primer llamado es Él. Pero lo que sé, lo pongo al servicio de Él. Entonces no puedo llamar bendición a algo que Dios no me ha mandado a hacer. Vuelvo al punto. El apóstol Pablo decía, yo, habiendo sido heraldo, no quiero ser eliminado como muchos. Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo dando a entender, yo me examino a mí mismo, no sea que habiendo sido heraldo, un líder de la iglesia, venga a ser eliminado, venga a descuidar mi relación con Dios y sea desechado. Y veo a mucha iglesia a nivel de Costa Rica, a nivel de otros países, líderes que un día predicaron, líderes que un día echaban fuera demonios, líderes que estaban consagrados. Hoy en día dicen que están siendo exitosos en su trabajo, pero no son exitosos para con Dios, porque descuidaron el talento y el don que Dios les había dado. Porque los llamados son irrevocables. Cuando Dios te da algo, nadie te lo quita. Y eso que Dios te da, por más que te vayas
a lo último del mundo, ahí te va a alcanzar el fuego de Dios. Porque el profeta Jeremías no podía quitarse el fuego que le consumía. Y los que somos llamados, hay un fuego que nunca se va a apagar. Yo les he contado en alguna ocasión, y lo digo rápidamente, cuando yo estuve laborando en la parte secular, en la empresa, en una entidad bancaria, yo pasé 10 años. Y esos 10 años siempre serví a Dios. Pero esos 10 años me picaban los pies. ¿Para qué? Para volver a estar como antes estaba, a tiempo completo en la obra de Dios. Y yo decía, Señor, volverá el tiempo. Y por más que quería quitarme el tiro, y por más que quería, Dios, había un fuego que no me dejaba. Y yo digo, Señor, tú me estás llamando para este tiempo, para esta hora, para ser un portador de tu gloria, para decirle al mundo si se puede, para levantar la luz de Cristo. Y es hora de que usted se levante con la luz de Cristo. Por eso te repito, hay mucha gente que está siendo exitosa donde Dios no la llamó. Y cuando yo salí del banco, no salí porque estaba ganando mal, estaba ganando bien y había recibido un ascenso. Fue por un llamado de Dios. Y los que no entendían me decían, pero ¿cómo usted cambió esto por lo otro? Porque cuando alguien es llamado, el mismo Dios respalda, el mismo Dios sabe recompensar. Lo que yo quiero decirle es, veo una iglesia distraída, siendo exitosa en el mundo y pobre para con Dios. ¿De qué me sirve amontonar riquezas si mi familia se pierde? ¿De qué me sirve amontonar riquezas y ser exitoso en el mundo si yo mismo me puedo perder? ¿De qué me sirve que Dios me haya dado algo si lo descuidé? Cuando realmente, Señor, esto es lo que tú me llamaste. Y hay gente que confunde esto. Dios te puede llamar y Dios te puede seguir bendiciendo en tu trabajo, porque tú tienes como prioridad tu llamado. Los llamados son irrevocables, hermano. La limpieza espiritual que Dios nos está llamando es indispensable para estos tiempos. Vamos a ir a la palabra, Isaías 1:18. Dios nos está llamando a cuentas. Reciba esta palabra en el nombre del Señor. Yo me la ministré a mí mismo, yo me critiqué a mí mismo, yo me examiné a mí mismo y le digo al Señor, sígueme examinando, porque yo quiero presentarme puro delante de ti, que cuando tú me llames yo pueda dar cuenta de mi vida, de mi matrimonio, de mi esposa, de mis hijos, de la iglesia, que yo pueda decirle, Señor, aquí está lo que me diste. Yo no quiero ser desechado por Dios. Lo más triste para mí sería presentarme delante de Dios y que Él me diga, apártate de mí, no te conozco. Pero sí quiero escuchar aquellas palabras donde me digan, ven buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, a la morada eterna. Eso es lo que yo quiero, y por eso quiero motivarlo a usted a que junio sea un mes de limpieza espiritual, de consagración. Para los últimos 6 meses busquemos a Dios como nunca antes. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está llamando a su iglesia a un arrepentimiento. El juicio comienza en casa, comienza en mí, luego en mi familia, comienza contigo, luego en tu familia. Y una vez que Dios te procesa, entonces comenzamos a afectar positivamente al mundo con el testimonio del Hijo de Dios. Pero ojo lo que voy a decir, el enemigo está trayendo distractores. Cuando Isaías nos exhorta, Dios le dice al pueblo, eras mi esposa de justicia. Y le dice una palabra muy fuerte en el libro de Isaías capítulo 1. Usted puede leer todo el capítulo en su casa, pero ojo la palabra fuerte que le dice, te has convertido en una ramera. Son palabras fuertes que lo dice la Biblia. Te has convertido en una mujer que se vende al mejor postor. Te has convertido en una prostituta. Son palabras fuertes, son palabras duras, pero Dios comparó al pueblo. ¿Por qué le dijo eso? Porque este pueblo en pecado, dice la Biblia, levantaba manos y adoraba a Dios. Y Dios condena al pueblo por participar en injusticias, obras inicuas, mientras continuaba llevando ofrendas, adorando a Dios. La adoración y la alabanza se convierten en una abominación para Dios si el corazón no está sinceramente dedicado a Él y a sus caminos santos. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel en ese entonces. Adoraba a Dios, servía a Dios, pero ¿qué pasa? Dios aborrecía su adoración porque sus hechos decían lo contrario.
Le decía al pueblo: te has convertido en una ramera. Antes era mi esposa de justicia, que nos amábamos, que me amabas, pero ahora te vendiste al mundo, adulteraste con el mundo, pecaste con el mundo y me descuidaste a mí. Palabra dura, pero esta palabra Dios la quiere para usted y para mí, para que entremos a cuenta de cuáles son las cosas que Dios quiere cambiar en usted y en mí. Características de una iglesia activa y pasiva. La iglesia activa en el Espíritu Santo es la que ora, busca consejo en la palabra. Pero ¿sabe qué hace la iglesia pasiva? No ora y se cree sabio en su propia opinión. Así estoy bien, nadie me tiene que decir nada, esa es mi vida, perfecto. Te crees sabio en tu propia opinión, tarde o temprano vas a caer, porque lo que no tiene fundamento se cae. La iglesia activa en el Espíritu se congrega por convicción y revelación, y no por tradición ni por imposición. La iglesia pasiva se congrega por rutina y cree que no hay que congregarse tanto. ¿Sabe, hermano? Cuando yo predico estas cosas, estos no son mensajes populares. ¿Sabe cuáles son los mensajes populares? Los mensajes populares son: te irá bien, serás próspero, tendrás riquezas, Esos son los mensajes populares. Y todo el mundo quiere la bendición, pero no quiere el sacrificio. Yo le pregunto a usted en esta mañana, a los hombres trabajadores que llevan el sustento a su casa: ¿los frijoles y el arroz vienen del cielo? Tiene que trabajar a lo buen tico, tiene que pulsearla. ¿Sí o sí? La bendición de Dios no llega por sí sola si usted y yo no nos activamos, porque Dios no bendice al negligente, Dios no bendice al vago, Dios bendice al diligente. La iglesia activa en el Espíritu ora para no pecar. Repito, ora para no pecar. La iglesia pasiva peca porque no ora. Repito, la iglesia activa ora para no pecar. La iglesia pasiva peca porque no ora. La iglesia activa avanza con el don que Dios le ha dado y lo potencializa a la enésima potencia. La iglesia pasiva estanca el don y cae en el conformismo. La iglesia activa se aleja del pecado. La iglesia pasiva vive en el pecado porque contristó al Espíritu Santo. La iglesia activa cuida a su familia levantando una generación santa. La iglesia pasiva descuida a su familia y por lo tanto lleva a su familia a la ruina. Ojo lo que estoy diciendo. Hay hombres que dicen: no, yo en la calle hago lo que quiera, o lo que me venga en gana, pero cuando entro a mi casa es otra cosa, ahí estoy en familia. Y no se dan cuenta que lo que hace en la calle lo porta y lo lleva a la familia. No, estos mensajes a nadie le gustan, yo sé que no, pero es la verdad. Si el hombre anda contaminado y no anda delante de Dios bien, eso es lo que lleva a su casa. Entonces, con las manos que has pecado, ¿puedes bendecir a tus hijos? No. Tienes que limpiar las manos para bendecir tu generación, porque vas a transmitir lo que llevas. Eso es real. ¿Qué enseña la Biblia acerca de un hombre y una mujer cuando tienen una relación íntima? Son una sola carne. ¿Y qué pasa con un adulterio? Es lo mismo. Entonces transmite todos los espíritus. Amada iglesia, la iglesia activa en el Espíritu activa y desarrolla los dones. La iglesia pasiva no busca con diligencia activar en su vida el poder de Cristo. Entonces ya basta de pecados, de mundanalidades. Dios nos llamó no a conformarnos, sino a transformarnos. Pecados, hermano, que están tomando en la iglesia. Cuando hablo de iglesia, hablo universalmente hablando. Veo a iglesias liberales. Hay países que tienen iglesias así: área de fumado, de no fumado. Sí, cierto. No le extrañe que el día de mañana diga discotecas cristianas y de cristiano no tiene nada, porque lo que van es a mover al bote y no a mencionar a Cristo. Pero soy cristiano. Agárrese de la silla por lo que le voy a decir. Un hombre en El Salvador, en cierta ocasión, se inventó una doctrina satánica llamada poligamia cristiana, que cristiano no tenía nada.
Y este hombre en un púlpito dijo, le dio a entender que el hombre podía tener 2 mujeres y podía mantenerlas. 3 mujeres se podía mantenerlas. Levante la mano quienes están casadas acá. Sí. Vamos a preguntarle. Hermana Susana, lo que yo acabo de decir, ¿usted lo aceptaría? ¿Usted aceptaría esa poligamia cristiana en su hogar? Jamás. Son doctrinas del diablo. ¿Se imagina usted? Entonces todos los carnales diciendo, gloria a Dios. Eso es mentira. Cuando Dios te da una esposa, es una esposa, no 2 esposas. Para 5 años, 10 años, no, para toda la vida. All the life. Para toda la vida, no la quitamos de encima porque esa es la compañera de vida y el complemento. A Dios gracias por las esposas, hermano. Digan amén los hombres. A Dios gracias por las esposas que nos regañan. A Dios gracias por las esposas que nos ponen en raya. Ay, cómo le duele esto a los hombres, ¿verdad? Sí, porque los hombres necesitamos una compañera que nos alinee, así de fácil. Gracias a los hombres que dijeron amén. Pero es verdad, esto es verdad. Dios nos da una compañera para trabajar en equipo. Dígale a don Pedro que ahorita terminamos, que le está llamando, dígale. Don Pedro, ahorita terminamos, dígale. Amada iglesia, el adulterio ha tomado posesión en la vida de la iglesia, no solo físico, sino espiritual. Y usted sabe que adulterio es relaciones sexuales ilícitas, personas casadas. Y nos damos cuenta que ha tomado posesión en la iglesia universal y le dicen a la gente, tranquilo, Cristo te ama. Sí, Cristo te ama, pero quiere corregirte. La fornicación, relaciones sexuales, personas solteras, que no solamente es acostarse, sino también ver fotos explícitas, películas, etcétera. Que el Espíritu Santo nos reprenda. Hay películas que no hay que ver. Series que motivan al morbo. Una vez una esposa en un encuentro llegó afectada porque ella dice, no puedo yo estar íntimamente con mi esposo porque él me hace hacer cosas que yo no quiero o me pone a ver cosas que no quiero. Aún ahí tiene que estar el Señor presente. Pero eso ha tomado parte en la iglesia y ha afectado el cuerpo de Cristo. Palabras sucias, pensamientos sucios, pornografía, masturbación, lascivia, lujuria. Y en la mañana dije lo siguiente. A las mujeres, sean jovencitas o sean señoras, porque el enemigo no respeta si usted tiene 80 años, 70 o 20. Todas les dan pelota. Usted no piensa, ay no, yo ya tengo 60 años, ¿quién se va a fijar en mí? Un chiquillo de 60 años. Así de fácil. Así que no me vengan con cuentos de que aquí, que no, mire. Cuando alguien en la calle les diga una obscenidad, una palabra vulgar, las mujeres inmediatamente digan, reprendo y rechazo ese espíritu inmundo de lascivia y lujuria. Porque eso es lo que están ministrando, lascivia y lujuria. Y decía en la mañana, a las hermanas que son menores que yo, las veo como hijas. A las que son de mi edad, que siguen estando bien jóvenes, las veo como hermanas. A las que son mayores, las veo como madres. Pero nunca mirarlas con otros ojos que no sean los ojos de Dios. Porque eso sería lascivia, lujuria. Entonces hay que reprender la lascivia y lujuria que muchas veces ha tomado posesión en las iglesias. No hablo de acá, hablo de la iglesia universal. Gente que dice, voy a la iglesia a ver qué pesco. No, a ver qué, ojalá te pesque el Espíritu Santo y te revuelque y te haga nuevo. ¿Sí o sí? Aquí no es soltero o casado, aquí es cualquiera. Hay que estar alertas, hay que cuidar nuestro viñedo, hay que cuidar nuestra casa, hay que cuidar el cónyuge, hay que cuidar a los hijos, hay que cuidar nuestra casa por todo lado.
Y regáleme unos 4 minutos, hermano, porque el tiempo se me fue, pero esto es importante. Mire, mundanalidades que han tomado a la iglesia, rebeldía. A mí nadie me tiene que decir nada. Así soy y así moriré. Ya parece aquel cantante, ¿verdad? Es mi vida, yo hago lo que quiera. Eso es rebeldía, eso es anarquía. ¿Sabe qué es la anarquía? Vivir sin ley o con mi propia ley. Esa es la anarquía. Y hay gente que no se deja formar. Por eso en una iglesia hay hijos y no hay hijos. Y los hijos saben escuchar el consejo. Borracheras. Oh, hermano, con todo mi amor tengo que decirle. Hay gente que se da lujos de decir yo puedo hacer esto. Pero quiero decirle a las personas que piensan que yo puedo darme ciertos lujos. Una que otra no cae mal. Lo malo es emborracharse, dicen uno. Lo primero a decirte es, tu cuerpo y mi cuerpo son templo del Espíritu Santo. No le voy a dar basura. Ha llegado la hora de confrontar esto, porque hay iglesias que te van a decir, tranquilo, men, esto no es nada, men, relax. Por no decir otra palabra. Porque hay iglesias, hermano, que no sé si entré a una iglesia o entré no, mejor no digo, porque después se enojan. No sé si es iglesia o es ay, ¿cómo lo digo, Dios mío? O es la barra de algún equipo ahí. Usted va al estadio, las vulgaridades que se dicen en el estadio. ¿Yo los ha oído? Ah, no, ahora solo yo los he oído. Usted no ha oído en un estadio cómo le gritan vulgaridades al entrenador y a toda la gente. Y hay iglesias que yo no sé si son iglesias o es un estadio. Porque cada palabra que dicen, hermano. Es más, y le voy a decir algo, hermano. No para que se enoje conmigo, para que se enoje con el diablo. Conmigo no tiene que enojarse. Enójese con usted mismo. Ah, no, se enojan con el pastor, muy fácil. Y si no le gusta nada más, le echa azúcar, lo mueve, se lo toma. Pero en una iglesia, ¿y qué más? ¿Todo bien? ¿Trabajo aquella vara? Páseme la libra que me dé. ¿Qué? Disculpe que hable así, hermano. ¿Y dónde está la ética? ¿Dónde está el respeto? ¿Usted le debería ser presidente? Así mismo se lo quitan de ahí. Está tan irrespetuoso. Entonces, ¿por qué irrespetamos al prójimo? Pero bueno, no importa lo que allá afuera hagan. Hablo de usted y de mí. Hablo de los cristianos. No, es que usted sabe, pastor, es siglo XXI, ya hay que actar. ¿Cuál onda? ¿Cuál onda? Si mi constitución es del cielo. Ah, no, el día de mañana van a decir, sacamos un proyecto de ley donde nadie le prohíban lo que tiene que hablar, ni en las iglesias. No, solo falta eso. Aún así, yo me mantengo en los planes de Dios y los principios. ¿Saben por qué? Porque hay cosas ocultas, el proceso, el misterio de la iniquidad que se propaga y decir, tranquilo, eso no es nada, no pasa nada. Repito, cristianos y cristianas de este tiempo, tenemos que guardar una ética cristiana, darnos a conocer por nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir y de todo. Porque hay vestimentas indecorosas, hermanos, que entran a la iglesia y es una iglesia o es un desfile de modas. No te estoy hablando de que soy religioso, fanático, te estoy hablando de sentido común. Porque el cuerpo de mi esposa es solamente para mí y mi cuerpo es solamente para ella. Entonces ella no tiene que andar enseñando nada a nadie, todo mío. Aleluya. Pero yo pregunto, entonces esas hermanas que les gusta andar luciéndose, ¿a quién le luce? No, lúzcale a su esposo en la noche, como usted quiera. Vaya, se viste de ángel, aquí está tu angelita, lo que usted quiera, pues su esposo, hombre. Pero afuera no. Gracias a los que dicen amén. Pero es la verdad. Pastor, usted es religioso, usted sí es anticuado. Como dicen los jóvenes, nada que ver, para nada. Yo amo a Dios. Y si tengo el Espíritu Santo, Él me va a decir lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer.
Y voy a ir terminando. Recuerda que yo termino 3 veces, esta es la segunda. Y la lista podemos agrandarla, pero la iniquidad se está propagando, afectando a cristianos. Y de lo mucho que tengo que decirte, cuidémonos de pecados que están enfriando y ensuciando el cuerpo de Cristo. Uno de ellos, y de verdad quisiera porque el tiempo ya se fue, es pecados de murmuración, chisme, afectando el cuerpo de Cristo. Consejo para la vida, consejo para el trabajo, consejo para su familia donde quiera que esté y con quien esté. Si el día de mañana me vienen a decir algo de Andrei, pon a Andrei de ejemplo, que algo malo de Andrei, vieron lo que me dijeron de Andrei, hermana Susan, para parar el chisme, yo lo llamo a él y a la persona que me lo dijo, cara a cara. Ahora sí, dígalo delante de él. Y le aseguro que el chisme se acaba. Pero si yo me presto para criticarlo a él, entonces ese cáncer me lo hago a mí mismo y empiezo a tener ruina a mi vida. Consejo para la vida. Proverbios 25:23. Cuando alguien te diga algo de un hermano, cuando alguien te diga algo malo de un hermano, lo primero que tienes que hacer es lo que dice Proverbios 25:23. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado, la lengua. A ver, Andrei, estamos en familia. Dígame una cosa, Andreicito, así sinceramente. Si alguien viene a criticar a uno de sus hijos, ¿usted qué? Se pone a reír. Su rostro cambia, ¿verdad? Y si alguien viene a criticar a su hijo y a ponerlo en mal, le aseguro que su rostro cambia. Y hasta sus brazos cambian. Y así tiene que ser, porque uno tiene que defender el honor de la familia. La misma actitud cuando viene alguien a decirme algo de un hermano, mi rostro cambia. Y le doy a entender, no me interesa lo que usted está diciendo. Si lo que me vas a decir me va a verificar bien, y si no, no me lo digas. Y si me lo quieres decir, llama a la persona. Es la única manera de confrontar el chisme y que cese. Se lo digo, amada iglesia, porque este es principio para su trabajo, para su estudio, para la familia, donde quiera que vaya. Nunca caiga en el lazo del enemigo. A veces los trabajos se prestan para eso. Sálgase de ese rollo, salga de esa murmuración o salga de aquel serruchapisos que tarde o temprano te va a embaucar a ti y te mete en un problema. Quien quiere ver días buenos, dice la Biblia, refrene su lengua del mal. Y yo digo, muérdase la lengua. ¿Por qué? Porque hay gente que, mire, tiene la lengua más larga que mi corbata. El del lenguado, dice la Biblia. Y los que vinieron el jueves saben lo que estoy hablando. El suelto de lengua. Dicen que en Venezuela el suelto de lengua le llaman lengua de yoyito. Yoyitos. Sal de eso, iglesia, porque es un cáncer que está matando a la iglesia. El chisme, la murmuración. Y eso es lo que Dios está llamando. Pecados dentro de la iglesia, pecados en cristianos. Mientras el enemigo está haciendo estragos a través del proceso de la iniquidad, la iglesia no puede quedar dormido. Ha llegado el tiempo de levantarnos y consagrarnos. El viernes 30 de junio, el día de la vigilia, queremos un tiempo de clamor. Pero este mes de junio es un tiempo de limpieza, consagración para el mes de julio en adelante, que sea un semestre determinante. Que usted no esté esperando el aguinaldo, que usted esté esperando a Cristo. Alguien que levante la mano y me diga si mañana va a amanecer, que esté seguro. Yo no sé si voy a amanecer, pero si no amanezco, quiero ir a darle cuentas a mi Señor. Olvídese ya de los distractores, olvídese de lo que dicen, enfóquese en agradarle a Él. Cristo viene, me voy a enfocar y me voy a alinear. Así que, iglesia, ahí donde estamos, yo quiero que usted levante su mano conmigo y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra, Señor, aunque es una palabra de desafío y dura, es la palabra que tú quieres para nosotros.
quieres que nos confrontemos a nosotros mismos para librarnos del pecado, librarnos de la maldad y librarnos de distractores o pecados que muchas veces están estancando la vida de la iglesia. Señor, te pido por tu pueblo, Dios mío, que nos ayudes a reprender las obras infructuosas de la carne, a no mezclar lo santo con lo inmundo, a no mezclar la bendición con la maldición, sino a levantar un reino de sacerdotes, una familia de sacerdotes. Que mi casa sea llamada casa de oración, que mi matrimonio, que mis hijos y mi esposa juntos seamos gente consagrada que ame la justicia y la santidad. Dile al Señor: Padre, en esta hora te entrego mi corazón y te pido que me ayudes a que haya limpieza espiritual dentro de mí y que pueda haber una renovada manifestación de tu amor y de tu gracia para hacer tu voluntad. Di conmigo: Señor, cierro la puerta al pecado. Cierra la puerta al pecado, llámese como se llame. Cierra la puerta, dale la espalda al pecado, vuélvete a Dios. Y Dios será fiel en recompensarte, porque cuando tú te ordenas, la casa se ordena, todo se ordena y la bendición se acrecienta. No vivamos en nuestro razonamiento, sino de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice: sed santos porque yo soy santo. Padre, te pido por tu iglesia que está allá en sus hogares y la iglesia que está aquí presente. Ayúdanos a entrar en un mover diferente de consagración y un avivamiento de santidad en todas las áreas, que podamos honrarte y agradarte hasta el día de tu venida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Di conmigo, iglesia: amén y amén.